Y es todo por esta noche. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que vamos a continuar juntos las 24 horas del día en la discusión. Nuestro reencuentro será a la misma hora, mañana 27 de febrero, aquí en la discusión. Gracias, que tengan una buena noche. ¿Qué le den Intel? ¿Qué le den Intel? Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Ya pasó. Concha tu madre, está moviendo todo, weón. Aquí están largos de minutos, no es normal esta weá. ¡Se atalora! Loco, la cagó! Está temblando súper fuerte, weón. Vamos acá al medio de la calle, por favor. No, vamos. Quedémonos al medio de la calle. No, qué auto ni qué nada, weón. Aquí nos quedamos. Queremos morir arriba de un auto, weón. Desde Chillán transmite a esta hora de la madrugada, son las 4:02. Estamos en el estudio de la radio El Sembrador de Chillán. Les contamos lo que ustedes, me imagino ya, y nosotros también hemos percibido. Estamos en estos momentos transmitiendo con equipos de emergencia. Hemos percibido un violento temblor que en estos momentos ha colapsado también parte de los estudios de la radio El Sembrador de Chillán. Insistimos, no tenemos hasta este minuto información. Nos están llamando muchas personas a través de las líneas y estamos tratando de obtener algunos antecedentes. Estamos también con mucho daño estructural, se nos han caído muchas cosas aquí también en los estudios de la radio El Sembrador y estamos haciendo uso de el mínimo de potencia que hemos podido generar con nuestros equipos propiamente tal. Estamos en estos momentos evaluando, la primera información. Vamos a hacer el llamado también a nuestros colegas, a quienes están en la sintonía, a quienes se puedan poner en contacto con nosotros, puesto que nos imaginamos que al contar este minuto vamos a tener un trabajo intensísimo de información, tratar de obtener alguna información, de poder llevar un cierto grado de tranquilidad también y de información, insisto una vez más, a nuestros auditores. Insisto que esta es la radio El Sembrador de Chillán, los primeros instantes de una transmisión que ha dejado a gran parte de la ciudad a oscuras. Ha caído todo el sistema eléctrico, ha caído todo el sistema comunicacional, por lo menos aquí en los estudios, y hasta este minuto me atrevo a decir que son prácticamente una de las líneas que están operativas, solamente el 213467. No tenemos otras comunicaciones con nuestros auditores y también me atrevo a decir fácilmente en el monitoreo que hemos podido desarrollar que desde el momento del terremoto hasta este minuto somos la primera emisora que está saliendo, insistimos, con muy baja potencia, que estamos en este momento tratando de generar en forma autónoma y que esperamos poder subsanar en el transcurso de los próximos instantes con nuestros auditores. Vamos a agradecerles a ustedes la comprensión y también decirles que no tenemos hasta este minuto cuál es la situación que se está registrando en la ciudad de Chillán. Toda la información que se vaya generando la vamos a ir manejando con el correr del transcurso de los próximos instantes. Fuimos de los primeros países que llegaron acá para dar su ayuda solidaria al pueblo chileno tras el desastre del terremoto del 27 de febrero. Llegamos inicialmente a Rancagua y después nos pidieron otra brigada que fue la que llegó a Chillán en el mes de marzo. El principio de internacionalismo de Cuba surgió en Chile. En esos días lo que nos llamó la atención fue el incendio de la distribuidora Rabier y también los silos que acopian trigo, esos que reventaron y en que el trigo se veía desparramado por los patios, las calles. Fueron los cambios más llamativos. Bueno, la situación comparativamente con 1939 fue diametralmente opuesta, diría yo, en el sentido de que en aquel año, el 39, el diario lamentablemente sucumbió, como más del 90% de las construcciones en Chillán. Fuimos parte de los afectados directamente por la devastación. El diario quedó muy complicado y la verdad es que fue notablemente rápido. De todas maneras, la velocidad con que nos pusimos de pie fueron no más de 40 y tantos días. En esta ocasión fue distinto en el sentido de que el edificio en que opera diario la discusión y que fue construido con posterioridad al terremoto del 39 soportó muy bien el embate de la naturaleza y prácticamente no sufrimos daños interiores. Lo normal en oficinas, con caída de algunos muebles, de adornos, ciertamente,
algunos monitores de computación también. Pero en lo que era la operatividad no se dañó lo esencial para nosotros, que era, bueno, primero nuestro capital humano, nuestra gente estaba bien, y en segundo lugar la parte técnica, nuestra rotativa pudo salvar también absolutamente ilesa de esta tremenda prueba. 71 años, 1 mes y 4 días es el tiempo que separa en Ñuble a 2 de los terremotos más grandes, con epicentros en la provincia. Bueno, sí, estamos aquí en el Camposanto para recordar las víctimas, que fueron miles y miles de chillanejos, producto del terremoto del año 39, que derribó prácticamente, derrumbó a una ciudad en su estructura física. La verdad que el 95% de los edificios y de las casas de Chillán cayeron, porque eran de adobes, pero también cayeron muchos seres humanos. Por lo tanto, en estos 72 años, venimos a recordarlos, a agradecerles lo que hicieron por la ciudad, y también, claro, estamos cerca de que se cumpla el primer año del terremoto del 27 de febrero del 2010, pero donde Chillán de alguna manera no tuvo el daño que sí lo vivió el año 39. Lo que no es exacto es la hora señalada en este reloj, que según dicen sería la misma hora del terremoto del 39. Rumor que se convertiría con el tiempo en un mito. Bueno, eso probablemente sea más un mito en la ciudad, porque finalmente el tema del reloj no estaba en el plan original y tampoco era probable que haya estado instalado ahí para la época del terremoto. Además, tampoco tenemos mucho antecedentes si ese reloj funcionó en algún momento. Lo que sí, cuando vino el terremoto del 39, estaban construyendo recién las torres. La iglesia había sido entregada solo en su obra gruesa, con la gran cúpula, que era lo que se había construido, la cual cayó con el terremoto del 39 porque los ingenieros de la época dicen que le fallaron las piernas, ¿no? Le fallaron los cimientos, y la torre cayó hacia la calle Vegas de Saldía. Tras el terremoto, la emblemática iglesia San Francisco sufrió daños que están evaluados en 150 millones de pesos. Sin embargo, a quien no le han fallado las piernas es a la cúpula del convento de los Padres Trinitarios de San Carlos, pues pese a sufrir daños no fueron estructurales y de hecho las fallas se evalúan en 70 millones de pesos. Nos preguntamos cómo es posible que el templo esté así, con muchas fallas, pero reparable. Eso nos ha motivado y ha motivado también a volver a reunir a la Comisión por Restauración del Templo. Ellos están trabajando con mucha alegría, con mucho entusiasmo y esperanza. El nuevo terremoto traería sus propios rumores. Dicen que la copa de agua se cayó, que el puente Ñuble estaría cortado, que Copquecura habría desaparecido y que no habría riesgo de tsunami. Un ruido que había, decimos, la copa cayó, y gracias a Dios no fue una cañería que se rompió solamente. Bueno, lo primero que hicimos fue recorrer la ruta, ¿no es cierto?, el tramo que corresponde a la provincia de Ñuble, desde el puente Pirquelauquén hasta el puente Itata por el sur.
Los daños más importantes que sufrimos en la jurisdicción de la ruta obedecen esencialmente al puente Nebuco, que fue el que tuvo un desprendimiento de una de sus calzadas, específicamente la calzada Oriente, donde afortunadamente no tuvimos ningún accidente que lamentar, ningún vehículo que haya caído al lecho del río. A ver, la primera razón de que por qué se dijo que había desaparecido el mapa y que estaba bajo el agua, y esto te lo cuento porque aquí la gente lo vivió esto y lo vio, fue por una cuestión óptica. Porque cuando ocurre el terremoto y caen algunas casas, se desploman algunas murallas y empiezan a caer las tejas, esto acá era puro polvo, y tú no veías absolutamente nada. Aparte de la ausencia de la luz eléctrica. Bueno, fuera de eso. Y mientras duró el asentamiento de este polvo, obviamente todos pensaban de que Copquecura había desaparecido. Y se veía un manto verde, y que no sabían si era tierra o era mar. En horas de la mañana corría el rumor de que Dichato había sido víctima de un tsunami, lo que no creímos. Y después inmediatamente coordinamos algunas acciones con Francisco Merino y nos fuimos hacia el sector de Dichato. Al llegar a Dichato el tema era realmente horroroso. Mediante una vía entre medio de las casas destrozadas, los botes, los barcos, arriba de las plazas, logramos internarnos hasta la mitad de Dichato. Don Francisco Merino también nos indicaba ahí que era la primera vez en su vida que había visto algo tan semejante y tan horroroso. Así que se nos puso a llorar. Nadie sabía qué pasaba, estábamos hablando prácticamente, se estaba acabando el mundo, por decirlo de alguna manera. Usted me decía adelante que Copquecura tiene un sismógrafo acá y que dio una lectura distinta a la lectura oficial. Mira, el terremoto, aquí hay que aclarar algo, sí. Aquí se produjeron alrededor de 9 epicentros en este terremoto, en este megaterremoto, ¿ya? Nosotros tenemos acá un sismógrafo. El sismógrafo marca alrededor de 9.2 en la zona del hipocentro, ¿ya? El epicentro es la parte superior del hipocentro, o sea, es la parte de arriba de donde se expande la onda, ¿no es cierto?, que recorre bajo tierra. Esta onda de desplazamiento sobre el hipocentro, o sea, en el epicentro, y hacia los alrededores, obviamente va bajando de intensidad, llegando a calcularse en el 8.8. Ahora, aquí hay que decir de que no hubo un sismo, sino que hubo 9 sismos distintos. ¿Ya? En el lapso que duró los 3 minutos y medio, ¿no es cierto?, de este terremoto. Correcto. El primer sismo se origina en Cauquenes, el segundo en Copquecura, el tercero en Lebu, el cuarto en Concepción, el quinto en Talca y así sucesivamente hasta llegar a Santiago, la quinta región, ¿ya? La falla de la fractura son aproximadamente 550 kilómetros. Esa falla fue la que originó que inmediatamente los sismos, ¿no es cierto?, fueran todos sobre los 7.8 a 8.8 grados. Por eso que la destrucción que hubo en este terremoto, en este megaterremoto, o mejor dicho cataclismo, porque ya es un cataclismo, ¿no es cierto?, fue tan extenso y que abarca desde Temuco, ¿no es cierto?, desde la costa de Temuco hasta la quinta región norte de Valparaíso. No, fue terrible. Mi hermano me dice que el terremoto, y además que al verlo en las noticias ahí, fue cerca de Copquecura, me dice que Copquecura desapareció y Quirihue está todo por el suelo. Realmente fue angustiante y llamábamos y no lográbamos contactarnos. De hecho, cuando logramos contactarnos el día miércoles hubo llanto tanto de allá como acá por fin saber que la familia estaba viva. Y yo me vine a enterar que Copquecura no había sucumbido como al día martes, es decir, pasé 5 días angustiado. Copquecura es una parte que yo quiero mucho, significa harto en mi carrera, tengo hartos amigos allá. Así que cuando después volvimos y pasamos con la ayuda correspondiente, que logramos juntar con muchos quiricuanos, con muchos amigos de la zona,
y ver y abrazar a la gente de Cosquecura, estar en el epicentro mismo y todavía los temblores ahí. Fue una experiencia muy fuerte, yo creo que para todos los chilenos y especialmente para la gente de acá de la zona. Por supuesto, como sabes, nosotros nos subimos como a los 2 o 3 días, subimos como estaba la familia, pues, aquí. ¿Sabes que ya arrancaron para los cerros, para allá, para aquellos cerros arriba? Por allá se fueron a instalar todo. Nosotros preocupados por mi mamá, que ella como era enferma había que sacarla en anda, digamos, silla de rueda y todo. Mi hermana se preocupaba de eso, mi hermana siempre preocupada en eso y nosotros preocupados de allá para acá. No, esa noche tomé conciencia. Yo salí de aquí a un cuarto para las 4 de la mañana y me dirigí al pueblo y la verdad es que ahí tomé conciencia de lo que había sucedido. O sea, yo en el momento cuando fui a prender la luz, porque cuando vino el ruido yo me levanté y fui a prender la luz y ya no había luz, pues yo iba así como de lado. O sea, no, digamos uno cuando corre derecho, así como... Y ya no había luz, pues y ahí cuando yo ya me paré, los niños iban atrás mío. Y de ahí me vine a la puerta para poder abrir, para salir. Y me encontré con la puerta que estaba con pertillo y yo de los puros nervios no la podía abrir, pues así que mi hijo, él me la abrió, pues yo me corté toda. Pues. Bueno, un poco de susto nomás porque fue tan largo el temblor que vino que no podíamos salir para afuera. Yo más encima estoy corto de vista del año pasado. El día del terremoto se llevó 3 botes para adentro. Y yo tuve que andar con mis güeyes sacándolo y las cosas tirándolas para la casa, las que tenía en el kiosco mi señora con la carretera. ¿Los botes se perdieron? ¿Qué pasó por ahí? No se perdieron, los botó el mar para afuera, pero hecho pedazos, quebrado. Tuvimos que salir arrancando por el temor que el mar saliera, pero no... Fueron prácticamente rellenos que no... Aquí no hubo tsunami. Salimos y nos fuimos a Cosquecura. Salimos por este camino que ustedes llegaron. Orilla de costa, el agua llegó hasta el camino, una marejada como cualquier marejada que se ve en invierno acá en la zona. Y que hay que reconocer otra cosa, Cosquecura nunca ha tenido tsunamis. ¿Ya? Todos los terremotos o tsunamis que han habido en la historia de Chile, Cosquecura ha quedado exento de ellos. Hemos pasado... ¿Por qué fue el fenómeno? Mira, investigando con geólogos y con sismólogos de la Universidad de Chile, llegamos a la conclusión de la forma que tiene el litoral, la profundidad que tiene nuestra corteza marina, y lo otro una cordillera que tenemos de aproximadamente 25 kilómetros a 1 kilómetro hacia el interior. ¿Ya? Eso hace que el desplazamiento de las ondas sea laterales. Ahora hacia los lados. Claro. Por eso yo creo que Cosquecura está bendito en ese sentido de que no ha habido tsunami como nuestros vecinos, que sí a ellos les ha llegado de lleno. Bueno, hay una frase ahí que dice, porque nosotros protegimos el mar también nos protegió a nosotros. Y eso creo que habla un poco de la espiritualidad y no somos nosotros los humildes terrícolas, los humildes humanos para decir en qué momento vamos a irnos de este mundo, así que nos puede pasar cualquier cosa atravesando la calle, nos puede atropellar a alguien, una enfermedad, así que no hay por qué echarle la culpa a la playa, a Cosquecura o a Peyúgue, a Chupureo. Invitar a toda la gente a que vaya y bueno, yo sé que hay muchos que están yendo durante el día y regresan durante la tarde, pero ya es algo para ayudar a la gente de esas zonas. Igualmente, si existe algún modo de sacar patentes en ese tipo de localidades afectadas, hay partes también que no fueron tan vistas y que con tanta publicidad, por ejemplo, Cosquecura que llegó bastante ayuda por ser el epicentro, pero Quirihue, hay otras partes como Ningüe que quedó devastado, hay otros lugares que también sufrieron bastante el terremoto y que al no tener una gran cantidad de muertos y una gran connotación periodística también la gente lo olvidó, pero nosotros sabemos acá en la zona que fueron bastante afectados, Portezuelo, la gente ahí de Trehuaco y por otros lados cercanos, así que también Chillán, así que un gran abrazo. Sí, no, fascinada. Tenemos un guía aquí súper bueno, que él es de acá de Trehuaco. Él vive acá, entonces nos ha guiado a las cuevas,
a distintas partes donde hemos ido a conocer la desembocadura del río Itata. Entonces hemos recorrido y hemos conocido. ¿Y qué le parece la labor de los buzos? Genial, porque yo creo que tiene que ser muy valiente para meterse al mar y sobre todo con los que les pasó, que deberían tener mucho miedo. Al contrario, yo creo que es una gente que es muy tira para arriba. Y lo otro que me ha llamado harta la atención, que las casas de la gente es muy preocupada, lo que físicamente ellos sufrieron con el terremoto, me imagino que ha haber sido horrible, pero a pesar de eso tienen sus casas todas pintaditas. Es una preocupación que uno la presiente de afuera y la ve, la observa. Eso me ha llamado harta la atención. Bueno, lógico, Copquecura por algo está catalogado como patrimonio, como zona típica. La piedra laja, la teja, ¿no es cierto?, las pircas. Pero yo creo que eso se puede remediar, ¿ya? Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que el gobierno ha entregado un subsidio, ¿no es cierto?, de hasta 12 millones de pesos para la reconstrucción de lo que es el casco histórico. Ahora tú comprenderás que levantar una casa o rehacer una casa con 12 millones de pesos alcanza para trastejarla o hacer el techo o parte de la fachada, ¿ya? O sea, es muy fácil que una construcción sea declarada patrimonio o monumento, ¿ya? Restauración es más difícil. Claro, pero la ley te amarra inmediatamente, porque tú no puedes hacer uso ni siquiera tienes injerencia sobre tu construcción. O sea, para yo sacar una teja, yo tengo que pedir permiso. Tampoco te aportan ellos con recursos monetarios. ¿Te fijas? Entonces, claro, es el título, y ese título es el que a uno lo amarra inmediatamente. Entonces, es lo que le ha pasado a Copquecura y le ha pasado a Chanco y le va a pasar a muchos pueblos, ¿no es cierto?, que están reconocidos bajo este título. ¿Por qué? Porque aquí tenemos casas que son prácticamente media manzana, esa media manzana se fue al suelo. O sea, el gobierno te subsidia 12 millones. Levantar esa construcción nueva o para que quede igual, por lo menos son 100, 150, 200 millones. Claro, es imposible. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, bueno, con el subsidio hasta 12 millones, hacer una fachada falsa, imitación de algo antiguo y para atrás una casa prefabricada, una casa de cemento de X cantidad de metros cuadrados. O sea, la pregunta que viene ahora, ¿ese tipo de construcción nueva va a ser patrimonial? A mi juicio, como jefe de turismo, no. Con la municipalidad hemos mandado un proyecto al gobierno regional para la restauración de nuestro templo, el cual fue rechazado. Es el único proyecto presentado para eso. Yo pido que por favor lo vuelvan a leer. No le pido toda la plata, solamente sujetan la iglesia, nada más. Oiga, para su información, el gobierno regional nunca ha recibido ese proyecto. Fue el contar y creo que la intendenta no merecía eso. ¿Qué le pareció lo dicho del párroco de la ciudad respecto de la iglesia? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer lo posible por darle solución. Estamos en una campaña de recuperación patrimonial. Lo que no fue un mito ni un simple rumor fue la fuga masiva del centro penitenciario de Chillán tras la caída de los muros perimetrales, el posterior amotinamiento y la quema de las casas aledañas. En el lugar murieron 4 internos. Claro, Chillán, lo catastrófico, como llamarlo como zona cero, fue
esta parte, digamos, producto de lo que se originó al haber la fuga de los reos. Estaba fuera de la garita en ese momento y por el movimiento me desplacé hacia el interior de la garita. Bueno, esa noche del terremoto, el 27 de febrero, estábamos aquí en nuestra casa con 3 de los 4 hijos. Pasamos aquí el movimiento hasta que miramos por la ventana hacia el patio, bueno, la piscina que parecían olas gigantes como salía el agua de la piscina. Y enseguida nos dimos cuenta que no estaba la pared de la cárcel, que había un griterío ensordecedor. Y vi cómo se caían los muros hacia el 5 y hacia la garita número 3, en el cual se encontraba un colega que estaba en el puesto de servicio, número fijo. ¿Ese que corresponde acá al medio? Sí, ese que está más o menos a esa altura estaba en ese entonces. ¿Y él corre hacia dónde? Él corre hacia mí, en la garita en la cual me encontraba yo, la garita número 4, y como a 2 o 3 metros antes de llegar, el muro lo botó hacia el interior del penal. Y fue mi esposa Isabel que dijo que nos fuéramos. Mis padres viven al frente de la casa de nosotros, donde estábamos, y nos dijo Isabel que nos fuéramos a la casa de tu papá, me dijo, porque se van a arrancar los presos. Fue como premonitorio. Se cayó la pandereta y este reo me dice que ahí vimos todos la posibilidad de escaparnos. Cayeron los muros y ya arrancó al tiro para la casa. ¿Para su casa? Claro, para nuestra casa. O sea, no se quedó en las casas vecinas. No, para nada, porque las balas a cada rato habían balazos ahí. Él lo único que hizo es arrancar nomás y ver los familiares. Llegó a pata pelada casi con puro elí y una polerita. Porque la desesperación fue grande, fue un caos adentro, fue peor que un terremoto adentro. Sí, pues siempre actuamos dentro de lo que rige la política de gendarmería, la ley orgánica con lo que se tiene que regir para un buen actuar. Y la mayoría de los presos, yo te doy fe de eso, realmente sintieron la necesidad de escapar por una cosa tan genuina como es el miedo y la necesidad de saber cómo estaban sus familiares en sus casas. Esos son hombres, muchos de ellos, jefes de familia. Cuando él llegó a la casa, dijo, si no moríamos aplastados, íbamos a morir por las balas y teníamos que arrancar. Y además, desesperado, tenía que ver su familia como estaba primero. Algunos otros, por supuesto, arrancaron para fugarse nomás. El movimiento telúrico fue una anécdota, pero lo que vivimos después fue lo más angustiante, lo más estresante de ver cómo empezaban a quemarse las casas, de cómo iban arrancando los presos y pasando por el patio de la casa de mis padres y estando nosotros adentro, donde no hubo, porque las policías estaban en la esquina, no estaban aquí frente a conteniendo, digamos, la fuga de las personas que iban arrancando. Si tú haces un parangón entre el incendio que ocurrió hace poco en San Miguel y el que ocurrió acá fue bastante interesante lo que pasó porque los bomberos llegaron al tiro y llegaron todos, llegaron muchos y Carabineros llegó al tiro y llegó al tiro la Policía de Investigaciones. O sea, a lo mejor no cuando se estaba gestando esto, pero sí llegaron y alcanzaron a atrapar personas, empezaron al menos a poder generar un operativo que intimidara al que se intentaba fugar. O sea, la reacción de ellos fue inmediata. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo supieron? No tengo idea. O sea, yo ya viendo las condiciones de que mi familia está toda bien, vine inmediatamente ya a prestar apoyo al personal por iniciativa propia, por ver las condiciones en que podían estar los funcionarios y los internos, sin imaginarme siquiera de que los muros se habían ido abajo con el terremoto. La guardia nosotros somos 12, porque son 2 relevos que cubren y el resto está franco. De la Guardia Armada, la Guardia Interna creo que había un solo funcionario. Sí, lo que pasa es que cayó baleado fuera de la casa de mis padres, del dormitorio donde ellos están alojando. Y siente que se queja alguien y lo ve por la ventana y hay una persona que está en el suelo herida
Ya estaba la policía, porque estaba rodeado de policía la persona que estaba baleada, y sale a darle un vaso de agua para ayudarlo, pero no logró hacerlo porque lo dio un manotazo la persona y no le aceptó el vaso de agua. Creo que después falleció más tarde por anemia, parece. Los presos murieron acá, los que murieron baleados en Vega de Saldía. Una abogada que vive aquí cerca estaba estacionada en su auto, justo enfrente, por miedo a que le llegara una réplica dentro de su casa, y ella vio todo y ella me lo relató. Él estaba en la tercera posición con la pierna malherida, y por alguna razón que a esta altura ya vamos a simplemente a considerar imposible averiguar, ¿verdad? Él decide levantarse, decide hacer un movimiento, Dios sabe para qué, y recibe un disparo en el cuello y muere. Acá fallecieron 4 internos, entiendo que uno muere calcinado en el interior del recinto penitenciario. Claro, eso está en sumario de la investigación, porque todavía no se sabe realmente cuál fue el motivo del por qué el interno ese falleció. Murió amarrado dentro de su celda, entrampado absolutamente. No hay posibilidad que haya sido amarrado por gendarmería, es imposible. Porque para eso habría tenido que entrar un gendarme y amarrarlo a vista y paciencia de ¿cuántos? 400 reos desesperados por salir que no lo habrían dejado hacer algo como eso. ¿Y qué fue lo primero que le dijo él a usted? Que cayeron todos los muros nomás y los balazos. Parece que murió gente también. Este Quimba iba arrancando en dirección hacia su casa, los volcanes, claramente. Fue para allá. Y de repente alguien le grita que se detenga y el hombre se detiene. Esto según relato de otros reos. El hombre gira y grita, no me maten, pero le disparan igual. 2, 3 metros más allá cayó el tercer reo, quiero decir, Jonathan, también de Chillán. Un plan de enlace, sí, siempre existía un plan de enlace en la unidad, pero como les digo, en esos momentos yo creo que ningún funcionario se percató de la magnitud que era el terremoto. Ella mira hacia su derecha y ve como un grupo de reos, que estaba por supuesto resguardado por toda una línea de personal de las fuerzas de seguridad y orden de seguridad, toman a un muchacho que estaba fallecido, tapado con una manta, y lo toman y lo dejan a un costado de la pared. Y luego ve como otro grupo arrastra a otro, y lo deja a un costado de la pared. No había duda que estaban fallecidos. Ella me cuenta que sintió hielo en su corazón. Dice que se le pararon los pelos y no quiso ver. Nunca me dijo que había pensado que era uno de sus hijos o no, pero sí a lo mejor pensó que uno podía ser su hijo, el hijo de una amiga. O sea, quien fuera ya era horrible. Le comenta esto a su hermano y el hermano viene para acá a buscar información y le dicen que los cadáveres ya estaban en el servicio médico legal. Bueno, lo hacen ingresar, lo descubren y él efectivamente sabe que fue el Quimba. Él llama por teléfono a la señora María y la señora María, por supuesto, se deshace en llanto. O sea, no era una persona limpia de antecedentes, pero tampoco era alguien que merecía esa muerte. Aún existen edificaciones que sobrevivieron al terremoto de 1939. La casa de la familia Echever Quintana, donde estaba la tienda Los Dos Cuyanos, y esta, donde se hospedó el presidente Pedro Aguirre Cerda, y desde uno de sus balcones entregó un motivador discurso tras el momento de la catástrofe. Don Tinto, como lo apodaban, se hizo acompañar en aquella ocasión por su ministro de Salubridad, el joven médico Salvador Allende, quien más tarde sería llamado por sus partidarios el compañero presidente. Bueno, la realidad es que este edificio fue construido el año 1934, es decir, 5 años antes del terremoto del año 1939. La realidad es que esta construcción ya, pese a la época que estamos hablando, el año 34, se hizo con la técnica, digamos, avanzada de la época actual, es decir, con hormigón armado, que consiste eso en hormigón con fierro. En consecuencia, digamos, eso fue lo que permitió a que soportara el mega sismo del año 39. También, obviamente, soportó el terremoto del año 1960, el del año 1985 y el que acabamos de tener el 27 de febrero del año 2010.
Bueno, producto, digamos, del terremoto del año 1939, y como ustedes muy bien lo saben, esta ciudad cayó completamente y como le comentaba anteriormente, quedaron algunos edificios o casas en la ciudad de Chillán y dentro de ellas fue esta. Entonces se constituyó en esta ciudad el señor presidente de la República de la época. Exactamente, digamos, en este domicilio, con el propósito, digamos, de poder dirigir de este sector la forma de coordinar la ayuda y ver los trabajos para poder empezar la reconstrucción de la ciudad. El presidente de la época, estamos refiriéndonos a don Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? En esa ocasión también junto a su esposa. También uno de que usted se puede dar cuenta, en la parte exterior de este edificio existen unos balcones. El presidente Pedro Aguirre Cerda salió a uno de los balcones y se dirigió al público que se encontraba fuera del recinto. También es importante señalar, digamos, que en esa ocasión este edificio, una de sus dependencias, fue también oficina de la jefatura de plaza, considerando, digamos, la misma situación de la problemática del terremoto de la época. Así es que, como le comentaba, este es uno de los pocos edificios que quedó en pie para el terremoto del año 39. Chillán ya había perdido el miedo a las alturas. En la década del 70 se comienza a edificar por sobre los 4 pisos. Los 8,8 grados del 27 de febrero los pusieron a prueba. Algunos no cumplieron con las exigencias de este megaterremoto. El terremoto venía bajando del piso 9, venía en el piso 3. Por las escaleras cuando comenzó el siniestro. El edificio crujía harto, la escalera, la quebrazón de vidrios, que era una lluvia de vidrios que caía. Claro, eso por nosotros nos tocó casi a la salida acá y eso también nos impactó, que la gente que estaba en los edificios quería toda escapar, pero los vidrios se caían, el edificio que tenemos aquí al frente de nosotros casi se partió en dos y habían gente habitando y todo, sobre todo adulta, gente adulta, que eso nos impactó a nosotros, que la gente quería salir y como estaban muchos imposibilitados con silla de ruedas o ya enfermos, gritaban por desesperación, pero al final de todo, cuando ya la cosa se empezaba a normalizar, la gente poco a poco empezaba a tomar una tranquilidad por sí sola, pero pasó prácticamente como una media hora y era todo un caos, casi se atropellan a la gente sin querer en la noche, unos corriendo para allá y para acá, saltando. Que en ese momento no se podía salir del edificio por el peligro de los ventanales vidrios que caían de arriba. O sea, vidrio más que nada. Si ahora los ventanales del edificio del frente eran los más peligrosos. Aparte de ese edificio, estábamos todos aquí y temíamos de que ese edificio se pudiera caer y a la vez arrastrar a los otros edificios adyacentes. Entonces ahí a lo mejor nosotros tratábamos un poco de resguardarnos donde estábamos aquí porque podía haberse caído el edificio en que habría quedado toda la cuadra destruida prácticamente. Entonces ahí cuando ya se calmó un poco el movimiento, quedó solamente partido, pero temíamos de que podía pasar mucha más desgracia. Por la gente que después que pasó todo esto, o sea, ya que había pasado el terremoto, la gente empezó a bajar por la escalera y se percató que alguien gritaba dentro de los ascensores. Mucha gente llorando. Bueno, me subí por la escala al piso 7, en el cual habían quedado atrapadas. La puerta del ascensor tiene un orificio que por ahí uno tiene una forma como para abrir las puertas. Así que logré abrir la puerta, el ascensor quedó a medio piso.
Ellas estaban estaban las dos abrazadas bastante mal ya, casi en estado de shock. Era una cosa que nunca yo creo que esta generación la vivió, y en ello me incluyo. Entonces fue una cosa muy, muy sorpresiva, y a esa hora también que era de noche nos dejó a todos impactados. Bueno, al otro día, por el susto, casi la mayoría se fue, y lo otro que no se podía estar acá porque como no había agua, y los departamentos estaban sin luz también, porque no había luz. Vidrio es lo que más sonaba, que cómo se quebraban, cómo sonaban. Por ejemplo, acá lo otro que teníamos también en el cuerpo bombero, que ahí estuvieron muy asustados también porque se les quebraron vidrios, el edificio arriba también se dañó muchísimo, y aquí los carrobombas salieron aquí afuera, todos estábamos a mitad de calle para que no tocáramos por alguna caída de vidrio o algún material cercano que pudieran habernos hecho daño. Bueno, algunos a la semana empezaron a regresar, a los 15 días, otros prefirieron regresar hasta que se hicieron todos los arreglos que habían que hacer dentro de los espacios comunes. Yo creo que para hacer un terremoto de esta magnitud y de ser de las 3:25 para las 4, muy poca gente murió, pese a todas las cosas. Claro, ya están más acostumbrados a las reglas. Se supone que era por un par de años mientras le buscaban soluciones en otra parte a la gente, pero durante el tiempo pasaron los presidentes, los alcaldes, y la gente siguió aquí. Como estas casas son muy buenas, son de muy buen material, son todas de Raulí, vienen con, inclusive arriba las vigas están marcadas todavía, donde dice ahí que vienen de España. Hay una marca que está que dice España, unas vigas, y se han mantenido súper buenas. Si usted quiere, por ejemplo, clavar un clavo aquí en la viga, en la madera, no se puede, cuesta cualquier cantidad. Por ejemplo, cuando se desarmaron esta casa que se fue la gente, las vigas salían impecables. Mire, esta edificación, por ejemplo, esto consta de 2 piezas. El corredor, que es este, ¿cierto? Bueno, yo aquí lo cerré, pero este era el corredor. La puerta de entrada, y de ahí tiene 2 piezas, que una es living comedor, que cada pieza mide de 4 por 4, donde traen un baño y también una cocina con galería. Los tijerales de estos pabellones fueron inaugurados cuando el presidente de la República del año 39 viene a la conmemoración del Padre de la Patria, el 20 de agosto. A diferencia del año 2010, que el presidente Sebastián Piñera protagoniza un incidente provocando que el alcalde de la ciudad se retire de esta plaza. Me parece tremendamente importante. La ciudadanía tiene que manifestarse. Por 40 años siempre tuvimos aquí los ciudadanos manifestándose. Señor presidente, ¿qué le parece que el alcalde se haya retirado de la ceremonia? ¿Se ha retirado? Señor presidente. En esta parte, para acá era el pasillo, que salía toda esta parte. Y aquí había un recorte, y esta era toda una pieza, dormitorio. Y acá está el otro, para este lado está el otro dormitorio. Y aquí había una parte que ahí teníamos parte de cocina, había una parte como cocina mexicana con mesa, pero acá estaba teníamos la cocina leña, para acá está el living. Claro, las paredes se partieron, porque ahí se nota la partidura de la pared. Allá también en la esquina, también están las paredes partidas. Durante un mes tengo que estar, o sea, más del mes casi, porque hace más de un mes. Porque recién el lunes ya entramos a la Mediagua. Sí, igual ha costado un poco. Ha costado porque, no sé, como que cambió todo, como que cambió dentro de uno, así, no es lo mismo. Ahora ya estamos bien, ya no, por lo menos aquí no nos mojamos. ¿Está muy incómoda en la carpa? Sí, bastante incómodo. ¿Y helado, no? Sí. ¿Sí? ¿Harto? Sí. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
una de las instituciones más queridas de la ciudad y cuya misión es la de ayudar, olvida su propio dolor y sale en auxilio de la comunidad. Entre sus desafíos, esa noche fue prestar socorro a los vecinos de la cárcel, poniendo en riesgo sus propias vidas, esta vez de una forma diferente. Hubieron varios bomberos que perdieron su casa, se le cayó su casa. Se me cayó gran parte de la casa, lo que es muro, auxilié a mi familia, a mi hijo, a mi señora, la dejé en donde mi suegro y al aproximado unos 10 minutos me demoré en llegar acá a lo que es el cuartel. Cuando llegué al cuartel nos formaron, el oficial más antiguo que era el capitán segunda compañía, Marcos Soto, que ahora es segundo comandante, y procedió a disponer del personal para dirigirse a una emergencia, que es la emergencia de la cárcel. No, en la casa me preocupé que quedara todo en normalidad, con mi gente. Posterior procedí a recorrer mi sector, mi pasaje, a lo cual ahí en Rosas con Maipón, en un restaurante, quedó atrapado un vecino, a lo cual fue la primera emergencia que se despachó acá al cuerpo bombero y llegó una unidad. Y a posterior de eso nos dirigimos acá al cuerpo bombero a cuartelarnos, cosa que pasado el terremoto unas 2 horas se procedió la emergencia de la cárcel y simultáneamente se estaba quemando también la distribuidora Rabié. Un incendio, ¿cierto?, en lo que es la distribuidora Rabié, y a la vez también los llaman para concurrir, ¿cierto?, un incendio ahí alrededor de la cárcel, que nosotros en la cárcel no sabíamos si era casa, motín, en ese momento no teníamos idea de qué se trataba. A posterior me despachan en la primera máquina, que yo en ese momento era teniente primero de compañía, y fuimos a auxiliar lo que era el hospital, a evacuar el hospital. Hicimos la evacuación en conjunto con los guardias del servicio de salud, los enfermeros, y a posterior me mandaron a la copa de agua que está ahí en Collín con Argentina, que tenía una fuga de agua, una gran fuga de agua, lo cual no tenía ningún peligro, ya que Bio comunicó que de quebrarse o de romperse la copa no iba a suceder. Y posterior después fuimos a auxiliar a los compañeros que estaban trabajando en la cárcel de Chillán. Imagínate lo que es apagar 5 casas, el fuego de 5 casas grandes, ¿cierto? Todas juntas con un riesgo de propagación, pero inminente. Y más encima entre disparos, que a esa altura tú no puedes ver quién es quién. Muy complicado, nunca habíamos estado en estas condiciones, un tremendo susto que tuvimos, una tremenda presión. Bueno, producto del terremoto hubo cortes de agua, el cual momentos tuvimos que ir parando porque no teníamos suministro, quedábamos sin agua. Y a la vez también teníamos la presión de los reos que iban arrancando. Muchas veces teníamos que hacer retiradas, ponernos detrás de los carros, bajo los carros, ya que habían disparos. Básicamente nosotros cuando llegamos, como te decía, antes de nosotros la orden era que si el trabajo para bomberos no era seguro, no se trabajaba. Pero en el lugar estaba Gendarmería y Carabineros. Entonces ellos nos prestaron todo el recuerdo en todo momento. Luego empezaban repentinamente a incendiarse las casas a los lados. Y se contuvo la emergencia, digamos, durante lo que se pudo, porque nosotros logramos hacer cortafuego y la emergencia avanzó, ya que por cosas que se están investigando todavía, no sé, se presumen que puede haber sido intencional, las viviendas aledañas se iban incendiando rápidamente y no era ya por propagación, sino que eran probablemente intencionales. Todos los voluntarios sin ninguna novedad. Ahí estuvimos trabajando hasta como las 12:30 del día, después lo hicieron el relevo, descansamos acá mismo en el cuartel y en la tarde salimos a lo que es las poblaciones a ver en qué condiciones se encontraba la gente de acá de Chillán. Igual. Empezamos también a prepararlo para abastecer durante aproximadamente 15 días a la comunidad del vital elemento que era el agua, que ahí también lo encontramos en una problemática donde era muy desesperante, ¿cierto? La gente cuando nosotros íbamos con un móvil y se veían enfrentados, ¿cierto?, a palabras, a golpes por conseguir el agua. Fuimos con un par de médicos y unos 4 voluntarios al sector de la población Bíquer, la cual igual sufrió grandes daños en lo que es estructura y habían personas igual que todavía están con dolores, con golpes
y algunos de ellos con algunos estados un poquito más graves, lo cual fueron derivados algunos por intermedio de vehículos particulares al hospital. Bueno, acá en nuestro cuartel, afortunadamente, en lo que es material rodante, se pudo sacar todo hacia el exterior, no sufriendo ninguna pérdida. Incluso voluntarios que no sabían manejar tuvieron que en ese momento, de acuerdo a la orden, proceder a incursionar en el tema y sacar los vehículos hacia afuera. La guardia nocturna totalmente destruida, como pueden ver acá, donde aquí pernoctaban aproximadamente 7 voluntarios, los cuales fueron los hombres que en primera instancia salieron a prestar ayuda, ¿cierto?, a la comunidad, donde no quedó nada acá dentro de nuestra guardia nocturna, lo que es la torre, campana, sirena, botada, cuartel sexta compañía, todo lo que es su techo, interiores, que aproximadamente está haciendo un costo de más allá de 80 millones de pesos para poder repararlo, y eso que es la parte superficial nomás, porque todo lo que es interior igual hay paredes dañadas, pisadas, que en algún momento habrá que conseguir los fondos para recuperar todo lo que es cuartel. Sí, bueno, en realidad haciendo un análisis bien profundo de lo que fue la emergencia, creo que quiero hacer una crítica que es constructiva, ¿cierto?, a todos los estamentos de gobernación, municipalidad, y que le corresponda, ¿cierto?, la parte de organización, ¿cierto?, de todas las instituciones, dado que a nosotros nunca nos pidieron, ¿cierto?, un análisis de lo que se hizo y del trabajo que se efectuó, ni de lo que hay por mejorar, ni de lo que se puede capacitar, porque acá nosotros no le hemos sacado provecho a la emergencia que pasó, dado que no hemos capacitado, ¿cierto?, a las familias, no hemos capacitado, ¿cierto?, a los colegios, no hemos hecho un procedimiento de multiinstitucional. Lamentablemente no se ha realizado nada. Nosotros vimos varias carencias en cuanto a elementos propios del servicio para poder estar mejor preparados, como equipo de electrógeno en cada cuartel, tener antenas repetidoras, dado que ese día las comunicaciones fallaron en todos los ámbitos. Existe, ¿cierto?, la posibilidad que nuestro cuerpo de bomberos esté ya no a colaborar, ¿cierto?, con estos estamentos, pero tampoco se pide ayuda. Yo creo que si están haciendo algún trabajo, nosotros lo desconocemos. Y desde este patio es donde formaban todas las fuerzas o llegaban todas las fuerzas para ir en apoyo en esta catástrofe. Al gobierno de Michelle Bachelet le quedaba menos de un mes en el poder y no quería terminar su mandato imponiendo un toque de queda, sistema represivo que durante un tiempo oscuro de nuestra historia imperó. Pero ahora era justo y necesario que las Fuerzas Armadas salieran a las calles a restaurar la tranquilidad. Esta vez el pueblo lo había pedido. Que salga una persona. Nos tocó reportear en el marco del terremoto, el desastre que está ocurriendo en Chillán, las consecuencias, por supuesto, del terremoto en toda la provincia de Ñuble. Primero el trabajo se centró en los daños causados por el sismo, pero inmediatamente después percibimos que la gente estaba pidiendo desaforadamente y en medio de una desesperación inusual la intervención de militares. En el caso personal, yo no tuve en ningún momento duda de requerir el apoyo del ejército. A partir del terremoto, me comuniqué con el coronel Juan José Díaz y él prestó apoyo en algunos funcionarios de ejército para el control del perímetro externo de la cárcel pública, donde se estaba produciendo la fuga de los internos, y posteriormente para el control del orden público previo al toque de queda. Como autoridad uno en un momento dado tiene que asumir responsabilidades y tomar decisiones, aunque eso pudiera generar algún tipo de complicación. Pero para mí estaba primero la tranquilidad de la población, estaba mantener una situación de calma a pesar de todo lo que estaba ocurriendo con el terremoto, y yo creo que fue una decisión correcta, producto de que no hubo en nuestra provincia ningún saqueo, ningún vandalismo como ocurrió en otras partes. Tenía el apoyo de ambas autoridades, con el alcalde Salazar, que me reuní con él a las primeras horas después del terremoto, donde pusimos una serie de medidas para la situación de Chillán, y por supuesto también con el alcalde Felipe Elwin en lo que dice relación con Chillán Viejo. Y aquí claramente se dice, toque de queda en Ñuble es descartado, pese a la presión de autoridades locales.
las mismas autoridades locales, el gobernador de la época pedía la intervención de militar acá en Chillán, pero policialmente no ameritaba. Y solamente 3 días después, es decir, el 3 de marzo, estaba el anuncio de que los militares confirman que salen a patrullar en medio de fuerte temor vecinal a pillaje y saqueo. Vemos que ahí la gente está protestando pidiendo la intervención de militares en la ciudad. El 4 de marzo recién pudimos constatar que el día anterior los militares iniciaron el toque de queda en Chillán. Y de inmediato se logra bajar la tensión en poblaciones, lo que demuestra que acá, más que saqueos, pillaje y vandalismo, lo que hubo fue una psicosis. No obstante, también surgieron las misiones de seguridad que todo el mundo conoció que como ser humano dan pena, gente que en circunstancias de una catástrofe, una emergencia como esta, se aprovechaba, donde había que poner un orden público y tratar de controlar esas personas en el resguardo del resto. No fue agradable, pero estaba dentro de la misión que se nos encomendó y creo que lo logramos hacer bien. ¿Ustedes en ese minuto toman el mando y Carabineros en investigaciones se subordinan a ustedes? No, participan con nosotros, lógicamente se subordinan a la autoridad militar porque se designa un general a cargo, pero participan activamente con nosotros en todos los aspectos que se disponen, principalmente lo que es seguridad, el orden, enlace, etcétera. Y la información que tienen, porque Carabineros tiene más información de las actividades y las rutas que nosotros, porque había gente que venía de otras guarniciones, no todos éramos de esta jurisdicción. Oye, basta que si quieren andar arrancando. Vete que nosotros pensábamos que... ¿Estáis tranquilo, no? ¿Estáis tranquilo? ¿Estáis tranquilo? ¿Estáis tranquilo? ¿Para qué abusan del poder? ¿Para qué abusan del poder? Ah. Sí. Mami, mi cigarro, mi celular. Sí, pero ¿para qué abusan del poder? Amiga. Ay, no, me está aguantando. Me está aguantando. ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Estáis tranquilo, no? Oiga, pero yo estaba dentro de mi casa. ¿Estáis Pero tranquilo, yo no? estaba dentro de mi casa. Queda tranquilo. Oiga, me pasa mi cigarro y mi celular, por favor. Me pasa mi cigarro y mi celular. Vale, no me toqué, no me toqué, no me toqué. Cuando me pillé en la calle lúcido, ay, cuando me pillé lúcido en la calle, mano a mano, cuando queráis, donde queráis, apurate, hermano, cuando queráis, donde queráis, cuando me pillé lúcido, soy maricón, te lo digo en tu cara. Soy maricón, vos conmigo, que yo estoy gente humilde, te pasáis la película, vos, y que me tapáis los ojos, porque yo estoy gente humilde, te pasáis la película, tenés pura seca, vos, chiruani, yo lo digo en tu cara, tenés pura seca, vos, jódete, vos, jódete, conmigo te pasáis la película, mi de tu madre, hijo de la perra que te parió, que mataste la mancha película, que conche tu madre. Te la damos bien. ¿Y cómo me trataste el otro día? ¿Cómo me trataste el otro día? Conmigo me andáis paqueando, a mí, ¿por qué no hay agarrado a los traficantes? Para creerte que soy de verdad. En donde meses antes se había celebrado a la selección nacional que avanzaba en el Mundial de Sudáfrica, dando una alegría pasajera a un país golpeado, el ejército ahora protagonizaría un bombardeo sobre el centro de la ciudad. Se trataba de un bombardeo cultural por la conmemoración de los 200 años de la patria, dejando por un instante la catástrofe en el olvido. La fiesta del Bicentenario.
Comenzaba 2011, un año lleno de parabienes. Sin embargo, bastaron algo más de 41 horas para recordar el gran terremoto. El domingo 2 de enero, una réplica de 6,9 grados volvió a poner el acento en las construcciones que se encontraban débiles. De hecho, se volvió a acordonar la entrada de esta iglesia para evitar el derrumbe de su muro. Es que de experiencias telúricas bien sabe esta zona. Si para el terremoto de 1939 su iglesia matriz sucumbió al gran sismo, dando paso a la actual catedral, elegida ícono regional, postal obligada, eso sí, después de las reparaciones respectivas. Sin embargo, esta suerte no la corrieron todas las iglesias de la provincia de Ñuble, como es el caso, por ejemplo, de la iglesia ubicada en Quirihue. Normalmente a mí me gustaba sentarme de la mitad para allá, pero mi señora, mi suegro, se sientan aquí en la primera fila siempre, que mi suegro es ministro de la comunión. Entonces él ayuda al padre a dar la comunión en el momento de la comunión. Entonces por eso está cerquita y se acerca, se sienta en la primera hora. Aproximadamente en este sector. En estas bancas trataba normalmente de buscar mi espacio por este lado. Y aquí a la orilla para cuidar a mi hijo que estaba. Parte de su cabeza, una parte del rostro. Es la Virgen del Carmen, que estaba aquí en la columna lateral izquierda. Está ubicada. ¿Y esa se cayó con el terremoto? Sí, se cayó con el terremoto. ¿Qué le parece que demola la iglesia? Terrible, pero es algo que hay que hacer. Penoso. Yo creo que casi la mitad del pueblo está triste por eso.
Permiso. Cuidado, los auditores, que lo que es habitual. La calma fundamentalmente a quienes se encuentran en altura, principalmente a quienes se encuentran también en lugares donde hay congestión. Hay mucha gente que está en estos momentos en lugares públicos. El temblor ha sido bastante intenso. Muy fuerte. Bastante intenso. Aquí han oscilado obviamente los elementos y está una especie de parámetro que supuestamente podría suceder. Todavía sigue gestándose y vemos cómo oscila aquí el sector de los patios, donde están los árboles, los elementos interiores. Y les pedimos a nuestros auditores la calma. Primero tenemos que hacer mantener calma, recordar lamentablemente que esta es una situación con la cual vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir lamentablemente viviendo, y lo que ahora ya es simplemente saber si este movimiento telúrico que estamos sintiendo en estos momentos es una de totalmente aparte, claro. Por eso les pedimos a quienes están fundamentalmente, yo calculo fácilmente 6, ¿cierto? 5 o sea, 6, muy fuerte, muy fuerte. Bastante fuerte, sentido bastante intenso. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos acá el micrófono que se mueve mucho, el micrófono lógicamente que se va a seguir moviendo porque está colgando. Nos damos cuenta sobre todo si tú miras la puerta de nuestra sala de estudios, todavía abre y se cierra, entonces está como fuerte. Yo creo que incluso más de 6, yo creo que 6,7. Claro, estamos estipulando solamente. Claro, una de las cosas que han sucedido, que nos ha dado el servicio eléctrico,